Bueno, listo. Entonces, les decía, las reacciones de la clase pasada, ustedes hablaron de respiración, de fermentación, que en general son procesos que involucran reacciones catabólicas, ¿sí? Donde va a haber, sobre todo, liberación de energía y donde vamos a pasar de moléculas más complejas a moléculas más simples, como ir desde la glucosa, que tiene 6 carbonos, a 6 moléculas de CO2, ¿sí? Hoy vamos a hablar más que nada de reacciones anabólicas, es decir, vamos a ver de cómo podemos pasar de moléculas simples a moléculas complejas. Y para eso vamos a necesitar energía, porque ya dijimos que las reacciones anabólicas, la síntesis, unir cosas entre sí requiere energía. Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un proceso que tiene fundamentalmente reacciones anabólicas, como la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis la pueden pensar de manera muy simple. Estamos pasando de moléculas sencillas, como son moléculas de CO2 que están en el aire, a una molécula más compleja como es la glucosa, ¿sí? Una molécula que tiene 6 moléculas de CO2 que unen entre sí para formar una molécula que tiene 6 carbonos, que vamos a llamar glucosa. Y a partir de la glucosa, una célula puede hacer una infinidad de millones de otras moléculas, ¿sí? Es importante diferenciar lo que es el carbono inorgánico, que es el que está en el CO2, en la atmósfera, y el carbono orgánico, que es aquel carbono que, que se produce a partir de la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis produce un carbono orgánico, la glucosa es carbono orgánico. La unión de esas moléculas de CO2 va formando compuestos orgánicos. Y esos compuestos orgánicos son la base de la materia que tienen los seres vivos, ¿sí? Los seres vivos están hechos de eso, de compuestos orgánicos, compuestos que tienen carbono y otros elementos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos más. Pero fundamentalmente todos los compuestos orgánicos tienen carbono. ¿Y cómo se fabrican los compuestos orgánicos? Bueno, se fabrican a partir de seres vivos que tienen esa capacidad de tomar dióxido de carbono de la atmósfera, es decir, carbono inorgánico, y transformarlo en compuestos orgánicos a partir de un proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que ustedes vieron de... A ver, acá vamos a avanzar. Esto es lo que estuvimos diciendo. Sí, esto lo vimos ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que... Estamos hablando de fotosíntesis, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entienden por fotosíntesis? Uno, durante el secundario, cuando estudia la fotosíntesis de las plantas, ¿sí? Que es un tipo de fotosíntesis. Nosotros vamos a ver en la materia otros tipos de fotosíntesis. La fotosíntesis que hacen las plantas se llama fotosíntesis oxigénica. Se llama así porque produce oxígeno. De hecho, el oxígeno que existe en la atmósfera se debe justamente a este proceso. Pero no es el único tipo de fotosíntesis que hay otros tipos de fotosíntesis que se llaman fotosíntesis anoxigénica, donde no interviene, donde no hay producción de oxígeno. Entonces, ¿qué tienen en común las dos fotosíntesis? Cuando hablamos de la palabra fotosíntesis, ¿qué es lo que define el proceso de fotosíntesis? ¿A alguien se le ocurre? ¿Para qué serviría la fotosíntesis? Uno puede decir, bueno, ¿sirve para generar oxígeno? Sí, la fotosíntesis oxigénica, como subproducto, tiene oxígeno, eso es verdad. Pero en general, la fotosíntesis, tanto la oxigénica como la anoxigénica, ¿para qué sirve? Si tuvieran que definir ustedes, ¿para qué sirve? ¿Para la respiración celular? No, la respiración celular es un proceso que utiliza compuestos orgánicos para generar energía. Genera energía para la planta. No, eso es lo que hace el sol y el oxígeno puede cumplir con todo lo otro que tiene que hacer. No, sabes que justamente eso que estás diciendo, la generación de energía se produce para la planta, se produce a partir de la respiración. Es verdad, la fotosíntesis se va a transformar energía del sol en energía química, pero esa energía se va a utilizar para hacer compuestos orgánicos, como la glucosa. Después, en otro proceso que se llama respiración celular, las plantas y los seres vivos van a utilizar esos compuestos orgánicos para generar su energía. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo generan energía los seres vivos? No la generan con la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso, vamos adelantando, tiene dos etapas.
una etapa donde se produce una transformación energética, que se llama etapa fotoquímica, donde se transforma la energía del sol en energía química. Energía química es la energía que está en los enlaces químicos. Eso vamos a ver cómo ocurre esto, pero una de las etapas es esta, se llama etapa fotoquímica, y hay un proceso de transformación de energía solar en energía química, en ATP. Pero hay una segunda etapa, que se llama etapa bioquímica, que lo que hace es utilizar ese ATP, esa energía, que en última instancia vino del sol, ¿para qué? Para tomar dióxido de carbono, carbono inorgánico, y transformarla en carbono orgánico, en un compuesto orgánico, en glucosa. ¿Sí? Eso ocurre en la etapa bioquímica. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿para qué sirve la fotosíntesis? ¿Qué le decían ustedes? ¿Para qué es lo que hace? Un organismo que hace fotosíntesis, ¿qué puede hacer? O pensamos otra cosa, ¿qué es un ser vivo autótrofo? ¿Qué es un ser vivo autótrofo? ¿Cómo definen un ser vivo autótrofo? El que genera su propio alimento. Bien, eso es un ser vivo autótrofo, el que tiene la capacidad de generar su propio alimento. ¿Y cómo genera su propio alimento un ser vivo? ¿A partir de qué proceso? A partir de la fotosíntesis. La forma es el alimento. El alimento es un compuesto orgánico, ¿sí? Un compuesto orgánico que puede ser glucosa o puede ser algo más complejo, que son varias glucosas unidas que forman sacarosa o forman almidón o forman una proteína o un lípido u otra molécula orgánica. Entonces, ¿cómo se forman estas moléculas orgánicas? Eso que llamamos alimento. ¿Cómo se forman? Se forman porque hay un proceso que tiene la capacidad de transformar materia, CO2 o carbono inorgánico en carbono orgánico. Y ese proceso es la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis, la función principal de la fotosíntesis es fabricar alimentos, fabricar materia orgánica. ¿Sí? Y materia orgánica, cuando decimos los seres vivos fabrican alimentos porque estamos pensando en una planta y decimos, bueno, la planta con la fotosíntesis lo que hace no es fabricar alimento para ella, lo que hace la planta en la fotosíntesis es fabricar partes de la planta, ¿sí? Con el carbono orgánico, con la glucosa, con las cosas que puede hacer a partir de la glucosa, va fabricando las paredes celulares, la membrana plasmática, va fabricando todas las proteínas que necesita, todos los lípidos, todos los hidratos de carbono. Todo eso lo fabrica a partir de la fotosíntesis. Nosotros llamamos alimento porque para nosotros esto es alimento, porque nosotros después nos comemos eso. Entonces, ustedes pueden decir, ¿la fotosíntesis para qué sirve? ¿Para producir alimentos? Sí, es verdad. ¿Y sirve para producir materia, para producir la materia la materia orgánica de un ser vivo? Sí, es verdad. Eso fundamentalmente es la mejor definición para mí. La fotosíntesis es un proceso que permite producir materia orgánica, ¿sí? Permite transformar dióxido de carbono orgánico, en carbono orgánico, en glucosa u otro derivado. Eso es la fotosíntesis. Ahora, es un proceso de fabricar. Fabricar es sintetizar. Sintetizar es un proceso anabólico. Y un proceso anabólico requiere energía. ¿Y de dónde sale energía para fabricar ese compuesto orgánico? Bueno, en el caso de los organismos fotoautótrofos, la energía para fabricar esos compuestos orgánicos surge de la luz del sol. ¿Sí? Por eso los llamamos fotoautótrofos. Autótrofos porque tienen la capacidad de formar su propia materia o de fabricar alimentos, como quieran decirlo, y foto porque la energía que necesitan para llevar a cabo ese proceso anabólico es la energía del sol. Por eso lo llamamos fotoautótrofo. Ahora, ¿hay posibilidad de fabricar su propio alimento o de fabricar materia orgánica con otro tipo de energía? ¿Hay posibilidad? Sí, con compuestos químicos era que lo hacían. Bien, también. ¿Y cómo se llaman esos organismos que pueden fabricar alimento o materia orgánica a partir de energía química? ¿Cómo los llamo? Quimioautótrofo. Quimioautótrofos. Entonces, son organismos que tienen la capacidad de transformar dióxido de carbono en moléculas orgánicas, pero la energía que utilizan para ese proceso no viene de la luz del sol, viene de un compuesto químico. ¿Nosotros somos quimioautótrofos? ¿No somos heterótrofos?
Ah, muy bien. ¿Cuál sería la diferencia? Que necesitamos energía de otros animales. La primera parte es igual, es quimio, autótrofo y quimio heterótrofo. Los dos, fíjense que empiezan con quimio. Es decir, que dependen de la energía de un compuesto químico. Pero hay una diferencia en lo que sigue. Uno dice autótrofo y otro dice heterótrofo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Que puede hacer sintetizarlo. sintetizar. No podemos sintetizar materia orgánica. ¿Sí? No tenemos la capacidad de transformar el dióxido de carbono del aire en compuestos orgánicos. Por eso somos quimio-heterótrofos, porque dependemos de energía química, para nuestras células para funcionar requieren de energía química, que es la que consumimos en el alimento y que es la que fabrican las plantas, y después se comen los animales. Entonces en el alimento viene esa energía química, pero no tenemos la capacidad de fabricar compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono. ¿De dónde sacamos nuestros compuestos orgánicos entonces nosotros, los heterótrofos? Los sacamos del alimento. Del alimento sacamos energía y sacamos compuestos orgánicos para construir todo lo que necesitamos. Si no nos alimentamos, los quimio-heterótrofos, si no nos alimentamos no tenemos forma de obtener materia para construir nuestros cuerpos, ¿sí? Porque de eso sale la materia orgánica que nosotros transformamos. Por supuesto que nosotros comemos elementos, cierto tipo de materia orgánica y tenemos millones de enzimas que pueden transformar esa materia orgánica en otra diferente. Eso lo podemos hacer perfectamente. Lo que no podemos hacer es tomar dióxido de carbono y hacer nuestra propia materia orgánica. Los autótrofos tienen esa posibilidad. Pueden tomar dióxido de carbono y fabricar materia orgánica. Y hay dos tipos de autótrofos. Los que utilizan energía química para poder llevar adelante ese proceso y los que utilizan energía de la luz del sol para llevar adelante ese proceso. Estos últimos son los fotoautótrofos y de estos son los que vamos a hablar hoy. No sé si Ana les habló la clase pasada. La clase pasada hablaron de los quimio-heterótrofos seguro porque estuvieron hablando de respiración y fermentación, que son procesos que ocurren en residuos quimio-heterótrofos. Lo que no sé si les mencionó los quimio-autótrofos. ¿Habían escuchado hablar? Sí, los nombramos todos, definimos todos, pero bueno. no... Bueno, para ello definieron y no vieron, y ni siquiera sé si vamos a ver hoy, por ejemplo, no lo vamos a ver, no sé si Ana después va a comentarles cuáles son las reacciones que ocurren en un quimio-autótrofo, pero sepan que existen. Hay muchas bacterias, arqueas, que son ese tipo de organismos, que son quimio-autótrofos, es decir, pueden fabricar su propio elemento utilizando para ello energía química. Pero hoy de cualquier manera vamos a hablar de otros tipos de organismos que son los fotoautótrofos, los que fabrican su propia materia o alimento, pero utilizando la energía del sol, pero puede ser la luz de puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser luz artificial, no necesariamente puedo tener una planta creciendo con luz artificial sin sol, igual hace fotosíntesis. Así que la energía de la luz la pueden transformar en energía química. Esta es la fórmula general de la fotosíntesis, la que todos vemos en el secundario. Una fórmula, una reacción química tiene de un lado sustratos y del otro lado productos. ¿Cuáles son los sustratos de la fotosíntesis? ¿De dónde parto? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita la planta para poder hacer fotosíntesis? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono es una. Estamos diciendo que el proceso de fotosíntesis es transformar dióxido de carbono en compuesto orgánico. Definitivamente dióxido de carbono es uno de los sustratos de la reacción. ¿Qué más? Luz, fotones. Pero no sé si se pone... La luz la vamos a poner bien, que en las reacciones químicas se hace una flecha. Están los sustratos, una flecha y los productos. Bueno, arriba de la flecha vamos a poner la luz. ¿Por qué la pongo arriba de la flecha? Porque no es algo que se consuma en la reacción. Ustedes vieron que la definición de sustrato es algo que voy a consumir y la luz no se consume, entonces la pongo arriba, pero se necesita luz. ¿Sí? ¿Qué más? Tengo el CO2, me falta un sustrato más. La fórmula más simple. ¿Sería necesario para iniciar la reacción? O sea, no sería sustrato, pero sería lo que inicie la reacción química. La luz, vamos a ver que es necesaria para generar la energía que va a requerir la reacción para ocurrir. ¿Sí? La etapa bioquímica, recién le anticipé, la fotosíntesis la podemos dividir en dos etapas. La etapa fotoquímica y la bioquímica. Bueno,
La etapa bioquímica requiere energía para ocurrir. ¿Y de dónde sale la energía? De la etapa previa. Y la etapa previa, ¿de dónde sale la energía? De la luz. Entonces, la luz no es un sustrato, pero sí es fundamental para que ocurra la primera etapa de la fotosíntesis. Si no hay luz, no hay etapa fotoquímica. Entonces, tenemos un sustrato, que es el dióxido de carbono. Me falta un sustrato más. ¿De dónde sale el oxígeno? A ver, nosotros ya sabemos que el agua, perfecto. Tenemos dióxido de carbono y agua de un lado de la reacción. Esos son los sustratos, ¿sí? De lo cual va a partir, de lo cual vamos a partir. ¿Y a qué vamos a llegar en la fotosíntesis, en la versión más simple que vemos en el secundario? ¿A qué llegamos? ¿Cuáles son los productos de esa reacción? Parto dióxido de carbono más agua y llego a oxígeno, porque en el secundario lo que vemos es que la fotosíntesis produce oxígeno. ¿Y qué más? Energía. La energía es algo que en realidad en esa reacción se va a generar energía que va a estar contenida en una molécula. ¿Cómo se llama la molécula? Glucosa tenés que tener del otro lado. Glucosa. ¿Glucosa qué es? Es lo que llamamos materia, alimento. Eso es glucosa, ¿sí? Cuando hablamos de la fotosíntesis produce materia orgánica o produce alimento, estamos hablando de que se produce una primera molécula, ¿sí? Una primera molécula orgánica como la glucosa, y a partir de esa primera molécula orgánica, los organismos tienen millones de enzimas que pueden transformar esa molécula orgánica en otra infinidad de moléculas orgánicas. Es decir, una vez que tengo una molécula orgánica como la glucosa, las células tienen la capacidad de, a partir de eso, fabricar otros hidratos de carbono, de fabricar lípidos, de fabricar proteínas, de fabricar ácidos nucleicos. Eso es fácil para la célula. Tiene millones de enzimas que pueden hacer esa tarea. Entonces, la fórmula que todos vimos en el secundario de la fotosíntesis dice que dióxido de carbono más agua se transforma en glucosa más oxígeno. El oxígeno, esto también es algo que solemos hablar en el secundario, ¿de dónde sale el oxígeno? ¿El oxígeno sale de la molécula de dióxido de carbono o sale de la molécula del agua? ¿Alguien se acuerda? Porque las dos tienen un oxígeno, ¿verdad? H2O es agua y CO2, las dos tienen molécula de oxígeno. ¿De dónde sale el oxígeno que se libera? ¿Alguien se acuerda? ¿Nunca hablaron del experimento para probar eso? Poniendo un oxígeno radiactivo, se puede... No. Bueno, si pongo un oxígeno, vieron que hay los elementos tienen distintos isótopos, ¿sí? O sea, son variantes de un átomo que tienen diferente cantidad de neutrones, ¿verdad? Y hay ciertos isótopos que son radiactivos, que son inestables. Entonces, si uno pone una plantita, tiene una maceta y tiene una plantita, y la riega con agua tritiada, ¿no? Agua que tiene... No, tritiada, no, el tritio es un isótopo del hidrógeno. La riega con agua que tiene un oxígeno, un isótopo de oxígeno que es radiactivo. Después, ¿dónde encuentra la radioactividad? Hay dos opciones. Si el oxígeno del agua es el oxígeno que libera la planta, lo voy a ver en el aire. Y si no es, y es el dióxido de carbono, entonces lo voy a ver, lo vería en la Tierra, no se rompería la molécula de agua y el oxígeno no se liberaría, con lo cual la radioactividad se va a quedar en la Tierra donde regué. Y lo que vieron al hacer ese experimento, que creo que lo estoy contando mal, después búsquenlo, pero la idea tenía que ver con lo que les estoy diciendo. Lo que vieron es que el oxígeno, la radioactividad estaba en el aire, y con eso concluyeron que el oxígeno que se libera no viene de la molécula de agua, no viene de la molécula de CO2, sino que viene de la molécula de agua, ¿sí? Pero bueno, esta es la versión que conocemos de la fotosíntesis del secundario, que es la que hacen las plantas, que es lo que nosotros vemos en el secundario, y también vamos a ver a partir de esta materia que es la misma fotosíntesis que hacen muchas algas y algunas bacterias, unas muy importantes que se llaman cianobacterias. Las cianobacterias son las bacterias,
a las cuales debemos la aparición del oxígeno en la atmósfera. ¿Sí? Gracias a estas bacterias empezó a aumentar la concentración de oxígeno en la atmósfera y eso permitió que en la evolución aparecieran un montón de seres vivos. La mayoría de los seres vivos pluricelulares, que están formados por más de una célula, requerían oxígeno, no existían antes de que hubiera oxígeno. Entonces la aparición del oxígeno en la atmósfera provocó una explosión de diversidad, una explosión de nuevos seres vivos, todo el mundo multicelular y la mayor parte de los eucariotas también, porque los eucariotas son básicamente, la mayoría son organismos que requieren oxígeno para vivir. Entonces, la aparición del oxígeno por las cianobacterias hizo un gran cambio en la Tierra. Y las cianobacterias entonces también, al igual que las plantas y las algas, todos hacen fotosíntesis que produce oxígeno. Pero antes de que estuvieran estas bacterias, se hacía fotosíntesis en la Tierra, ¿sí? Y se hacía sin producir oxígeno. Y se sigue haciendo hoy en día, porque las bacterias púrpuras y las verdes del azufre siguen existiendo. Y son bacterias que tienen la particularidad de poder fabricar alimentos, fabricar materia orgánica a través de la fotosíntesis, es decir, requieren luz del sol, pero la diferencia es que no liberan oxígeno en la reacción. La fotosíntesis que hacen las bacterias púrpuras y las bacterias verdes se llama fotosíntesis anoxigénica, porque quiere decir sin oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a ver que un poquito más adelante, que en la reacción de fotosíntesis hay una molécula que va a donar electrones, es decir, va a ceder electrones. Esos electrones van a ir pasando de una molécula a otra, es como si fuera una papa caliente que se va pasando de una mano a otra. Piensen una cantidad de personas todas en una filita, una papa caliente que sería el electrón, que alguien le pasa a la persona al lado lo toma y se lo pasa al lado, la persona se lo toma y se lo pasa al lado. Bueno, ahí hay toda una cadena de transporte de electrones, que vamos a ver un poquito más adelante, y hay un aceptor final de ese electrón, hay alguien que va a tomar ese electrón, una molécula que lo va a tomar, ¿sí? Bueno, en la fotosíntesis oxigénica y en la fotosíntesis anoxigénica, el dador de electrones, la primera molécula que dona electrones para que ocurra esa cadena de transporte de electrones, es diferente. En el caso de la fotosíntesis oxigénica, el dador de electrones es el agua, ¿sí? Y cuando el agua dona electrones, dona 2 electrones, de alguna manera la molécula se parte, dona 2 electrones, se quedan 2 protones, o sea, 2 hidrógenos, cada uno perdió un electrón y por eso quedó cargado positivamente, y queda una molécula de oxígeno. Este es el oxígeno que se libera a la atmósfera y se acumula ahí. Pero en este otro caso, en el caso de la fotosíntesis anoxigénica, el dador de electrones no es el agua, es una molécula diferente. Hay varias. Acá le están poniendo un ejemplo que es el ácido sulfídrico, ¿sí? Esta es una de las moléculas que son dadores de electrones en el caso de la fotosíntesis anoxigénica. Nuevamente la molécula se parte, se liberan 2 electrones que van a pasar a esa cadena de transporte, se forman 2 protones y se forma azufre. Hay otras moléculas que también tienen esta capacidad de ser dadores de electrones. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito más esto. Esto se va a cortar en un minuto, nos volvemos a conectar, ¿sí? Por favor, el mismo link. Ahí tienen de vuelta fotótrofos, ¿no? Organismos que requieren, que utilizan energía transforman energía de luz en energía química, y tienen los que hacen fotosíntesis